Rolex es una de las marcas más lujosas del mundo, valorada hoy en día en alrededor de 8.000 millones de dólares. Su historia se remonta a hace un siglo y comenzó con un adolescente huérfano cuya herencia le fue robada. Sin nada más que su determinación de superar sus desafíos, huyó de su ciudad natal y se mudó a otro país. Después de unos años de trabajar duro, decidió seguir su pasión y abrió un negocio de relojería. ¿Cómo supo que esta aventura empresarial lo llevaría a ser pionero en los relojes de pulsera modernos? ¿Cambiar toda su industria y crear un imperio de $1.000 millones? Hans Wilsdorf nació en Kulmbach, Alemania, el 22 de marzo de 1881, de padres Anna y Johann Daniel Wilsdorf. Fue el segundo hijo de 3 hermanos. Su familia dirigía un negocio bastante exitoso que le fue transmitido por su abuelo, vendiendo artículos de hierro, clasificándolos dentro de la clase media. Desafortunadamente, su madre enfermó durante los años siguientes y murió en 1892. Para empeorar las cosas, un año después su padre también fallecería, dejando a Hans huérfano a la edad de 12 años. Ahora bajo la custodia de los hermanos de su madre, su tío decidió inmediatamente vender el negocio familiar y utilizó parte del dinero para su educación, poniendo a los 3 en un prestigioso internado llamado Ernestinum Coburg, en Baviera, Alemania. Hans odió esta decisión desde el principio y se deprimió. Mientras vivía en la nueva ciudad, Hans era visto como un extraño, y a menudo los demás chicos se burlaban de él por su religión. Para superar su difícil infancia, decidió centrarse en la escuela. A medida que fue creciendo, comprendió que, aunque no le gustaba la decisión de sus tíos, se convirtió en un factor importante para su éxito. A Hans le encantaba leer libros y se convirtió en un estudiante muy brillante en la escuela. Las materias en las que más destacó fueron las matemáticas y los idiomas, donde aprendió francés e inglés. Siempre sintió curiosidad por los viajes y sabía que los idiomas le serían muy útiles, lo que eventualmente jugaría un papel importante en su carrera. Durante la escuela, se hizo amigo de un niño suizo que le contaba historias de su lugar de nacimiento, en Le Chaux de Fonds, una ciudad ubicada en Suiza que era muy conocida por su larga historia en la industria relojera, y Hans quedó muy intrigado por el lugar. Un día, Hans se hartó de su vida y abandonó el internado en Alemania para mudarse a Ginebra, Suiza. A los 19 años consiguió un trabajo como aprendiz en una empresa internacional exportadora de perlas. Esta empresa compraba perlas de varios mercados y las clasificaba y empaquetaba para venderlas a joyeros. Se dio cuenta de que la empresa en realidad no estaba creando nada, pero aún así obtenía grandes ganancias. Allí se sumergió para aprender sus tácticas comerciales y estaba ganando buen dinero para su edad. Un día, Hans recibió una carta de su amigo que le ofrecía un trabajo en una empresa llamada Kuno Korten. Kuno Korten era una de las empresas de relojería de alta calidad más grandes de la época y exportaba relojes de bolsillo por valor de aproximadamente 1 millón de francos suizos cada año. También produjeron algunos de sus propios relojes desde cero. Esta conocida empresa tenía su sede en Le Chaux de Fonds, el lugar al que siempre quiso ir. Aunque la empresa en la que ya trabajaba le resultaba más beneficiosa, su curiosidad por el lugar y el negocio en torno a los relojes eran más fuertes. Por ello, en 1900, se trasladó a Le Chaux de Fonds para trabajar en esta empresa. Fue contratado como corresponsal y oficinista inglés gracias a su habilidad para escribir y leer que aprendió en la escuela, y le pagaban un salario mensual de 80 francos suizos. También era responsable de dar cuerda a cientos de relojes de bolsillo todos los días y de verificar que eran precisos. Adquirió una enorme comprensión de la relojería y obtuvo una gran cantidad de conocimientos sobre cómo se producían todos los tipos de relojes. Sin embargo, su estancia allí se vio truncada. Tuvo que regresar a Alemania y servir en el ejército después de solo 2 años en Kuno Korten. Después de su servicio, a los 22 años, se mudó a Londres, Inglaterra, para trabajar en otra empresa de relojes de alta calidad. Allí, fue responsable de un papel más importante y ahora estaba a cargo de aumentar sus ventas.
Durante los 2 años que permaneció allí, logró con éxito encontrar más clientes para la empresa y aumentaron sus ventas con el tiempo. Para entonces, ya estaba pensando en montar su propio negocio de relojes y estaba aprendiendo todo lo que pudo para ampliar sus conocimientos en su futuro negocio. Durante esos años, también conoció a su futura esposa, Florence Frances May Crotty, y se casaron poco después. Un día, Hans estaba sentado afuera con su cuñado mucho mayor, Alfred James Davis, y hablaron sobre la vida y los planes para su futuro. Hans le dijo que se sentía lo suficientemente seguro como para abrir su propio negocio de relojes, pero solo necesitaba algo de capital. Alfred tenía el dinero y sabía lo apasionado que era Hans por los relojes. A pesar de ser muy joven, se arriesgó con el alemán y le dijo que iba a ayudarlo en su proyecto empresarial y estaba dispuesto a invertir su dinero. Se dieron la mano y en 1905 fundaron Wilsdorf y Davis Limited, que finalmente se convertiría en Rolex unos años más tarde. Se asociaron con una empresa de relojes suiza llamada Hermann Agler, que tenía su sede en Suiza, y comenzaron a importar movimientos del país suizo a Inglaterra, colocándolos en cajas de relojes. También abrieron una oficina en Vienne, Suiza, para favorecer su asociación allí. Poco después, se especializaron en la distribución de relojes a precios asequibles. Aunque Hans era un amante de los relojes, había una cosa importante que no le parecía favorable de la industria relojera: los relojes de bolsillo. En aquella época, los relojes de pulsera eran usados principalmente por mujeres como joyas y estaban mal vistos por algunos. La razón era no ser muy precisos en la hora. Estos relojes eran mucho más pequeños que los de bolsillo y constaban de movimientos más pequeños, lo que regularmente haría que el reloj fuera más rápido o más lento debido a pequeños detalles en los movimientos. Esta fue la razón principal por la que los relojes de bolsillo eran más populares en ese momento y se consideraban masculinos por su voluminoso tamaño. Pero para Hans, en general, resultó incómodo de usar. Era una pequeña molestia para él cada vez que tenía que meter la mano en el bolsillo para poder ver la hora, especialmente cuando tenía las manos ocupadas. Hasta entonces, se creía que era casi imposible crear el reloj de pulsera perfecto, que pudiera mostrar constantemente la hora exacta y ser de uso diario. Hans predijo que tarde o temprano, los relojes de pulsera iban a ser la nueva norma para todos, y estaba totalmente comprometido a encontrar una manera de crear el reloj de pulsera perfecto para ello. Pasó los siguientes años viajando por muchos países de toda Europa y conoció a innumerables relojeros con quienes discutió los pequeños detalles de los relojes. Durante esos años, comenzó a lanzar sus propios relojes de pulsera, comenzando el mismo año en que fundó su empresa. Un reloj tras otro, trabajó para crear relojes de mayor calidad y confiabilidad para hombres y mujeres, aplicando lo aprendido de otros relojeros durante sus viajes. Poco después, su empresa empezó a ganar terreno y, en 1908, era una de las más importantes del sector relojero en Inglaterra. A estas alturas, Hans quería cambiar el nombre de su empresa por algo de clase alta, pegadizo y fácil de pronunciar en cualquier idioma. También debía ser corto para que el nombre pudiera encajar fácilmente en la esfera del reloj. Pasó mucho tiempo combinando 5 letras del alfabeto para llegar a algo, hasta que finalmente nació Rolex. Inmediatamente supo que era perfecto y, unos días después, registró Rolex como marca registrada de Wilsdorf and Davis Limited en 1908. Durante los siguientes años, Rolex se hizo conocido por sus relojes de pulsera de alta calidad, y muchas personas ricas ya estaban empezando a utilizarlos. Pero no pasó mucho tiempo hasta que estalló la Primera Guerra Mundial, y muchas empresas, incluidas las de relojes, lucharon por mantenerse en el negocio e incluso tuvieron que cerrar en algunos casos. Pero Rolex no. Este trágico evento solo hizo que la compañía de Hans fuera más famosa debido a sus ya confiables relojes de pulsera. A muchos soldados se les dieron relojes Rolex en lugar de relojes de bolsillo porque eran mucho más fáciles y seguros de usar. También les ayudaron a coordinar mejor sus ataques debido a su precisión en el tiempo. Para entonces,
La empresa había crecido tanto que, en 1914, empleaba a 60 personas y tenía grandes oficinas abiertas en Londres. Para aumentar su credibilidad, Rolex ya había ganado el primer cronómetro de reloj de pulsera de la historia, otorgado en Suiza, seguido de un certificado de precisión clase A del Observatorio de Kew en Londres. Esto hizo que la marca fuera más confiable para que la gente comprara. Pero no todo fue sol y arcoíris para Hans. En 1914, los británicos aplicaron un impuesto del 33% a todas las empresas registradas en Gran Bretaña que exportaban mercancías a través de fronteras internacionales. Se convirtió en una gran preocupación para Hans, por lo que trasladó la sede de su empresa de Londres a Viena, Suiza, para evitar estos impuestos. Otro motivo de su traslado fue la Guerra Mundial. La gente de Gran Bretaña empezó a detestar a los alemanes. Dado que el nombre Hans Wilsdorf era claramente alemán, y aunque había registrado Rolex antes, todavía usaba el nombre Wilsdorf and Davies en Inglaterra, que estaba siendo criticado. Esto también le llevó a cambiar por completo el nombre de su empresa, de Wilsdorf and Davies Limited a la Rolex Watch Corporation Limited en 1915. 10 años más tarde, Hans también registraría el famoso logotipo de marca registrada de Rolex, la corona de 5 puntas, que pasó a implementarse a partir de entonces en la esfera de sus relojes. En 1919, la Rolex Watch Corporation trasladó su oficina principal de Viena a Ginebra, donde todavía se mantiene en pie hoy en día. A partir de ahora, la empresa se centrará en la fabricación de los movimientos de los relojes en Viena y los transportará a Ginebra, donde verifican cuidadosamente que los movimientos sean precisos y los terminan con su diseño de alta clase y el lanzamiento de sus productos. Fue aquí, en Ginebra, donde Hans se esforzó al máximo con su equipo para mejorar la técnica. Innovación del reloj de pulsera. Debemos lograr hacer una caja de reloj tan hermética que nuestros movimientos sean permanentemente garantizados contra daños causados por el polvo, el sudor, el agua, el calor y el frío. Solo entonces se podrá garantizar la perfecta precisión del reloj Rolex. Gracias a su paciencia y determinación, al final dio sus frutos, y mucho. En 1926, Rolex lanzó su nuevo modelo que cambiaría para siempre la industria relojera, el Rolex Oyster, el primer reloj de pulsera resistente al agua de la historia. Este nuevo modelo estaba sellado con una caja muy hermética que proporcionaba una protección óptima para los pequeños movimientos del reloj en su interior, lo que lo convertía en resistente al agua. Hans sabía que esto era revolucionario y que la gente seguramente estaría interesada en ello, pero decidió esperar la oportunidad perfecta para presentarlo al mundo de una manera muy creativa. En 1927, Hans oyó hablar de una mujer de Londres llamada Mercedes Gleitze, que decía ser capaz de cruzar a nado el Canal de la Mancha, un cuerpo de agua de 20,5 millas que separaba Inglaterra y Francia. La gente no le creyó, así que se dispuso a hacerlo de nuevo frente a miles de personas, aunque la temperatura del agua era mucho más fría. Hans vio la oportunidad y la animó a llevar un reloj Rolex Oyster alrededor de su cuello. Después de nadar durante más de 10 horas, la sacaron del agua después de estar casi congelada hasta la muerte, y logró recorrer aproximadamente 4/5 partes del camino a través del canal. La tarea no fue un éxito total, pero el Rolex Oyster salió del agua en perfecto estado. La gente se volvió loca por el reloj, y Hans aprovechó la publicidad colocando un anuncio en la portada del periódico London Daily Mail relacionado con el evento. Este es el punto donde Rolex saltó a la fama internacional como reloj revolucionario. Para aumentar la publicidad, Hans también comercializó su Rolex Oyster dentro de peceras con relojes reales sumergidos en el expositor de venta de cada concesionario Rolex para que la gente lo viera al pasar. Esta genial estrategia funcionó increíblemente y la gente se volvió adicta a los productos. Para entonces, Hans decidió hacer una gran publicidad de Rolex, por lo que en 1928 trabajó con la mejor modelo británica de la época, Evelyn Lane, para promocionar sus relojes. Y por supuesto, había fotografías de ella usando su reloj de pulsera dentro de una pecera.
La publicidad no acabó ahí. En 1933, Rolex Oysters apareció nuevamente en el periódico, relacionado con un vuelo sobre el monte Everest, en el que los miembros de la tripulación que llevaban sus Rolex estaban muy satisfechos de ver que, después del vuelo, sus relojes seguían funcionando al 100%. Otro ejemplo fue cuando el famoso conductor Malcolm Campbell estableció un récord de velocidad al conducir alrededor de 300 millas por hora con su Rolex en 1935. Hans le pidió permiso para publicarlo y Malcolm lo aceptó, negándose a cobrar. En este punto, la gente comenzó a percibir a Rolex no solo como un reloj de diseño de alta calidad, sino también como un reloj de pulsera fiable, seguro y técnico que cualquiera puede llevar para uso diario. Para que una empresa tenga éxito, solo se necesita un gran marketing. Durante estos tiempos, Rolex continuó fascinando a la gente cuando presentó su modelo actualizado, el Rolex Oyster Perpetual, en 1931, que fue el primer reloj automático y resistente al agua. Su modelo anterior, el Rolex Oyster, fue un gran logro, pero el desafío era que todavía había que dar cuerda manualmente al reloj, lo que lo hacía más difícil debido a su apretado estuche. Primero había que desenroscar la corona del Oyster, darle cuerda y luego volver a enroscarla. La creación de este reloj automático fue un sueño que durante siglos la gente intentó perfeccionar, pero ninguno tuvo éxito. De 1934 a 1940, Hans también produjo algunos relojes de alta calidad fuera de Rolex. Firmó y registró la marca bajo su propio nombre, pero se suspendió debido al odio que los mercados francés, británico y estadounidense tenían hacia Alemania. Incluso con todos sus logros, Hans a veces tuvo dificultades para abrirse camino en el mercado y tuvo que poner el doble de esfuerzo para hacer una empresa exitosa debido a su nombre alemán. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Rolex sufrió un duro golpe. Se volvió difícil y costoso exportar productos fuera de Suiza a otros grandes mercados en Europa. Hans estaba frustrado con la situación y, para colmo de males, se produjo otra tragedia. Su esposa falleció en 1944. Para conmemorar a su esposa, creó la Fundación Wilsdorf, una organización benéfica por causas sociales. Algo que hay que mencionar es que, poco antes de la muerte de Hans, transfirió el 100% de la propiedad de Rolex a la Fundación Wilsdorf, que hasta el día de hoy posee y controla Rolex. Por lo tanto, Rolex nunca saldrá a bolsa ni se venderá, ni pagará nunca ningún impuesto, porque es esencialmente una organización benéfica. Tan pronto como terminó la Segunda Guerra Mundial, Rolex comenzó a despegar, y de manera espectacular. Para darte una idea, en 1946, Rolex había vendido su cronómetro Rolex certificado número 50.000, que comenzaron a certificar hace 20 años. Al año siguiente, en 1947, sus ventas alcanzaron el cronómetro Rolex certificado número 100.000, duplicando sus ventas de las últimas 2 décadas en un solo año. Su éxito estuvo respaldado por su nuevo modelo que fue lanzado en 1945, el Rolex Date, el primer reloj de pulsera automático y resistente al agua que indica la fecha del mes en la esfera. Casi 10 años después, le siguió otro modelo revolucionario, el Rolex Day. Date, el primer reloj de pulsera automático y resistente al agua que no solo incluye la fecha del mes, pero también el día de la semana. Este tipo de relojes todavía se ven hoy en día, lo que suele ser el estándar para los relojes normales. Uso de relojes de pulsera. Durante los años 50, Rolex siguió lanzando una serie de relojes innovadores. El más legendario fue el Rolex Submariner, presentado en 1953. Fue el primer reloj de pulsera resistente al agua para buceo profundo que podía alcanzar los 100 metros de profundidad en el océano, sin volverse disfuncional. Hans Wilsdorf murió en el año 1960. Tras su muerte, Rolex comenzó a considerarse la marca de lujo que es hoy. La empresa centró su marketing más en ser una colección de relojes exclusiva para personas de la alta sociedad, que funcionó.
Otro factor a tener en cuenta es que en 1985, Rolex comenzó a fabricar sus relojes con 904L, un acero muy duradero y caro, convirtiéndose en el primer reloj en hacerlo, lo que es una de las razones de sus precios caros. Hoy en día, Rolex sigue siendo la marca de relojes más reconocida del mundo,